el Señor y quién es Él en su vida. Entonces, al principio, pues hablamos de una manera, nos sentimos mucho, pensamos mucho, pero al final, si nos acercamos a Él, vamos a ver y nos damos cuenta que realmente no somos absolutamente nada, sino es Él en nosotros. Amén, iglesia. Él es todo lo que necesitamos. Y en esta mañana salga convencido de eso, que Él es todo lo que usted necesita. El Señor me inquietaba el corazón en esa semana y de seguir, ¿verdad?, hablando su palabra. Y hemos hablado que estamos pues en una nueva temporada. ¿Cuántos creen? Amén. Yo sí creo. Gracias a Dios por las personas que están viajando hoy, ¿verdad? Que son muchos. Solo de pastores yo creo que tengo no sé cuántos aquí, 3 viajan, no sé. Familias enteras de viaje hoy. Pero es necesario vacaciones, amén. Si usted no había pensado, tiene que pensar en unas vacaciones también. Pero vacaciones no de la iglesia, ¿verdad? Vacaciones de... No, ay, mes de junio, julio, vamos a sacar unas vacaciones. No. Vacaciones personal, para que usted relaje, ¿eh? Lleve su familia, disfrutar un poco. Y todos necesitamos ese tiempo de descanso. Amén. Entonces, si no había pensado en disfrutar unas vacaciones, pues es el momento de planear una. Usted tiene hasta la primera semana de agosto, ¿verdad? Porque después ya de nuevo vuelve a la rutina. Pero creo que eso es necesario. Pero estamos en un nuevo tiempo. Yo sí creo que Dios ha preparado una nueva temporada para CCI. Y estamos en esa visión de que Dios va a despertar algo nuevo en esa temporada. Y la palabra que Dios nos dio fue, marca un año, ¿verdad? Y verás. Entonces, vamos a marcar el año. Marcamos el año, ya hemos colocado que una línea ahí, un año, ¿verdad? Pero yo hoy quiero compartir un poco y quiero hablar sobre la vida de Isaac. Porque yo sentía que hay que dar una ruta más en nuestra historia y de un nuevo tiempo. Y yo había concluido la semana pasada, ¿verdad? Se cumple la promesa. Isaac fue la promesa de Dios para Abraham. Y entonces comienza una nueva historia, comienza un nuevo tiempo, porque había un deseo en la vida de Abraham, claro, porque había una promesa, y sin un hijo, ¿cómo se iba a cumplir esa promesa? Entonces la bendición llegó. Entonces quiero, más que todo, voy a leer una introducción para que vayamos al punto, ¿ok? Entonces, nuestro tema va a estar en Génesis 24 al 27. Y nuestro tema es en aprenda a permanecer. Porque es bien importante, el punto es, no es porque llega una nueva temporada que las cosas van a ser diferentes, en el sentido que no va a tener los obstáculos o no va a tener situaciones. Pero lo importante aquí es como en la historia de Isaac. Usted no ve tantas historias o tantos capítulos sobre Isaac, pero la historia de Isaac es importante y firma algo para nosotros en esta mañana. Isaac ocupa un lugar único entre los patriarcas. Abraham fue el hombre que salió de su tierra por fe. Jacob fue el hombre que luchó y transformó naciones, pero Isaac fue el hombre que permaneció. Entonces, el punto aquí es permanecer. Isaac nos muestra una dirección de permanecer. Isaac fue el hombre que permaneció. Y eso, dentro de la tradición judía, representa una fortaleza interior, representa una persona fuerte, una persona disciplinada, una persona capacitada en mantenerse firme cuando todo a su alrededor parece
derrumbarse. Su vida comenzó con un milagro. Fue el hijo prometido, esperado durante 25 años por Abraham y Sara. Su nombre, Yitzhak, significa el reirá, porque Dios transformó la risa de incredulidad de Sara en una risa de gozo. Desde su nacimiento, Isaac fue una evidencia vivente de que ninguna promesa de Dios llega tarde. Se dice y enseña que la experiencia más profunda de su vida fue en el monte Moriah. Ahí cuando Abraham recibió la orden de ofrecerlo como un sacrificio. Isaac no era un niñito, no era tan pequeño como se imagina, sino ya un joven capaz de discernir y comprender lo que estaba ocurriendo. Se considera y se enfatiza que Isaac cooperó voluntariamente con su padre. No se ve en ningún momento en ese camino hasta el monte, él cuestionando en el sentido de que iba a regresar o que no estaba interesado o que estaba con miedo. Simplemente él sigue las instrucciones de su padre. Por eso se considera que no es solamente una prueba de Abraham, sino también para Isaac. Creo que firmemente mientras estudiaba la semana pasada sobre la historia de Abraham, yo veía como Dios preparaba a Isaac también para ser fuerte y creer a Dios. Entonces no era solo la fe de Abraham que necesitaba crecer, pero era también la de Isaac. Ahí en ese momento, así somos los hijos, ¿verdad? Que ven a sus padres. La fe de ellos va creciendo conforme ellos miran a sus padres. El ejemplo de sus padres es lo que va a dar la secuencia en su futuro, en lo que ellos van a permanecer o perseverar. Dice que Isaac aprendió lo que era el principio de la entrega total hacia Dios. Después de la muerte de Sara, Abraham envió a su siervo a buscar a su esposa para Isaac. Cuando Rebeca llega, la escritura dice que Isaac la llevó a la tienda de su madre y fue consolada. Entonces, también Rebeca representa una restauración, una alegría, gozo, una luz espiritual sobre la vida de Isaac. No encontró solo una esposa, sino una compañera para continuar el pacto divino. Sin embargo, la vida de Isaac no estuvo libre de desafíos. Durante años, él y Rebeca no pudieron tener hijos. La diferencia entre Abraham y Isaac fue que Abraham intentó ayudar a Dios, mientras que Isaac permaneció y no ayudar a Dios. Ele permaneceu esperando em oração. Se considera que ele clamou a Deus. Durante 20 años clamó delante del Señor hasta que Rebeca concibió y tuvo su primer hijo. Y que no fue, ¿verdad? Rebeca tuvo, ¿quién? A Esaú ya. No tuvo uno, tuvo dos. La bendición viene doble, ¿verdad? Aquí permanece uno de los grandes principios, paciencia espiritual. Cuando nació Esaú y Jacob, comenzó un conflicto que marcaría generaciones. Esaú era impulsivo, apasionado y guiado por los deseos inmediatos. Jacob era reflexivo y valoraba las cosas espirituales. Creo que ese es un pequeño resumen de la historia de Isaac, más o menos para ponernos en el contexto, porque nuestro tema va a estar básicamente, pues la historia va de 24 al 27, pero nuestro texto va a estar básicamente dentro del capítulo 26. Y dentro del capítulo 26, quizás nosotros hoy podemos hasta mismo poner nuestra lectura un poco en orden, ¿verdad? Y si lo podemos hacer así, vamos a ver. Está en... No necesita, si no quiere. Ok. El capítulo 26.
Comienza así. Vamos a leer un poquito sobre lo que está del 1 al 6 del capítulo 26. Un hambre terrible azotó la tierra como no había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se apareció a Isaac y se le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con esas palabras confirmo que te daré todas esas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solamente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas esas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó, obedeció todos mis requisitos, mandatos y decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Primer punto importante, la prueba de la obediencia. El Señor permitió el hambre, ¿verdad? En todo aquel lugar. Y algo importante fue que, pues, era lógico que si viene el hambre, uno va a buscar la manera de buscar recursos. Y en general, Egipto era un buen lugar para se buscar o para huir del hambre. Y ya hemos visto, eso pasó con Abraham, que él fue a Egipto. Pero el Señor aquí advierte a Isaac y le dice: no va a Egipto, más bien quédate aquí. Eso fue el primer punto donde se ve la obediencia y se considera que Isaac fue uno de los patriarcas que nunca salió de la tierra. Él permaneció hasta ver la bendición completa. Y eso es algo tal vez que debemos enfatizar en nuestra vida. Permanecer significa estar hasta ver el cumplimiento de la promesa. No es huir, no es decir yo no aguanto, no es decir ya estoy cansado, pero es permanecer y esperar la bendición llegar. Puede tardar, pero el Señor es fiel para cumplir lo que Él prometió. Y si Él prometió, Él va a cumplir. Entonces, la historia de Isaac ya comienza dándonos una referencia importante de que yo permanezco, yo me quedo. Mientras otros huyen, porque me acuerdo una vez el pastor Ríos, él estaba en el instituto con nosotros y comenzó una lucha muy grande y él comenzó a decirnos: mira, hay personas que son como los ratones, que cuando comienza el barco a hundir son los primeros que se saltan, ¿verdad? No sea como los ratones, ¿verdad? Sea los que perseveran, ¿verdad? Como la película o la historia de Titanic, que aquellos que quedaron tocando la música, ¿verdad? Acalmando el corazón de la gente hasta el final, ¿verdad? Y así, imagina cómo llegar a la gloria de estos hombres, ¿verdad? Pero definitivamente es un desafío para nosotros permanecer cuando vemos que las cosas a nuestro alrededor se están derrumbando. La historia nos indica que no debemos salir a Egipto, no debemos buscar alternativas, pero debemos ¿qué? Permanecer. El Señor le dijo: vas a habitar aquí, va a Gerar y vas a habitar como extranjero. Va a ser extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo me pongo en esa posición y yo me identifico con eso. Yo me pongo en la posición y yo digo: Señor, yo soy extranjera en esa tierra, yo no soy de esa tierra, tú me has traído y me has permanecido en ese lugar y yo sé que tú estás conmigo y yo sé que la bendición me persigue en este lugar. Amén. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es, primero punto es permanecer en el lugar. No te vayas a lugar ninguno, no busque alternativas, espere.
espere, aprenda a tener paciencia. Con paciencia esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Con paciencia yo aprendí a esperar en el Señor. Parece que las cosas no van a caminar, parece que yo no voy a ver el fin de eso, pero yo aprendí a permanecer en el Señor. La obediencia vale más que la lógica humana. La obediencia vale más que los pensamientos lógicos que tenemos que eso va a funcionar. Pero si yo aprendo que en el Señor yo estoy seguro aquí, aunque parece que la tormenta, ¿verdad? En Brasil hay una canción, yo creo que puede ser hasta americana, decía, o mestre, el mar está revuelto, las ondas me dan pavor, terror. Pero si yo tengo que descansar. Está hablando que a veces estamos en la barca y las ondas están levantando, pero yo tengo que tranquilizar, estar sosegado, estar tranquilo, porque el Señor está en la barca conmigo, Él está manejando eso conmigo, y si Él está conmigo, yo estoy seguro. Amén. Del temor que produjo una mentira. De todo eso, yo les conté y les hablé que infelizmente a veces, ¿verdad? Esa herencia que traemos familiar, maldita, nos sigue y tratamos a veces de romper, pero a veces caemos en lo mismo. Aquí está hablando que Isaac permanece en el Señor. Aquí está, usted escucha que el Señor habló con Isaac. Aquí se escucha que Isaac obedeció al Señor, pero en un momento nuevamente pasa lo mismo que pasó con su padre, que pasó 2 veces, ahora pasa una vez con él, porque su mujer era bonita, Rebeca era muy bonita, y él llega a Gerar y cerca de Abimelech, el mismo, ¿verdad? El mismo que su papá lo engañó también, y ahora que está en la misma confrontación, en vez de romper patrones familiares que nos persiguen, patrones que a veces no fue bueno en mi familia, pero yo insisto en hacerlo. Yo le comparto muchas veces sobre eso y yo veo, yo he visto patrones en mi familia que aún cristianos, aún sirviendo a Dios, no me funcionaba a mí. Yo decía, yo no quiero eso. Esa semana recordé algo que mi abuela lo hacía y que yo siento que yo hago. Y yo le decía, yo no quiero eso para mí. Ahora estando aquí, yo me acordé que hace algunos años, dos años más o menos, yo me acuerdo que pasé por una situación que yo tenía un dolor en todo mi cuerpo, pero era un dolor insoportable. Y yo me acuerdo que un día me arrodillé y me dolía tanto las rodillas, las piernas, me dolía el cuerpo. Y yo me arrodillé y comencé a pedir al Señor que me diera fuerzas, que yo quería salir de esa situación que yo estaba. Yo quería un nuevo cuerpo, yo quería nuevas fuerzas, yo quería renuevo. Y yo levantaba mis manos en esa mañana y decía, Señor, gracias. No tengo dolor, no tengo nada, no me enfermo, no pasa nada. ¿Cómo que tú me tocas? Pero nunca fue que por una medicina, no, porque creía a Dios, busqué a Dios, pero yo no vi ese patrón en mi familia, yo no vi ese patrón en mi abuela, yo vi un patrón de enfermedad. Toda la vida que conocí mi abuela fue enferma, porque ella tuvo tuberculosis, y ella fue internada por 3 años en un sanatorio de recuperación de tuberculosis. Mi ciudad era un lugar donde ella fue a vivir para la recuperación. Dejó sus hijos 3 años lejos. Después de 3 años los fue a buscar en otro estado de Brasil, los trajo y de así se vino a vivir toda mi familia en esa ciudad donde somos hoy. Pero mi abuela, toda mi vida que yo la conocí, ella fue una mujer enferma. Perdió un pulmón, el corazón tumbó para el lado izquierdo, para el lado derecho, y ella botaba sangre, no podía tomar sol, todo el tiempo estaba enferma, ella tenía que ser cuidada todo el tiempo. Y yo decía al Señor, yo no quiero eso para mí, porque después vi una secuencia de eso en la familia, vi en otros, pero me estaba como entrando en mí.
yendo para la misma dirección. Y yo no quiero ese patrón para mi vida. Yo no sé cuál es el patrón de su familia, pero tú tienes que romper patrones. Usted es nueva criatura en Cristo, rompa patrones. Mi familia tenía esos vicios, mi familia tenía divorcios, mi familia tenía ese tipo de enfermedad en las mujeres. Mi generación, mi papá murió, el primogénito, mi hermano murió, primogênito. E eu lhe dije, isso não me vai alcançar, meu primogênito não vai viver, não vai morrer, perdão, não vai morrer, ele vai viver. Yo rompo las maldiciones. Yo creo que tengo que romper eso. Yo no voy a seguir el mismo patrón. Y aunque mi familia estaba en la iglesia, yo crecí en el hogar evangélico. Yo no tengo que decir, yo era del mundo, mi familia. Pero esas herencias yo las he cancelado en mi matrimonio. Yo las he roto. Yo vivía como nunca había tenido un padre presencial en mi casa porque lo perdí con 4 años. Tenía una manera de ver la figura de hombre, claro, siempre con autoridad mayor, siempre pensando que podemos todo. Claro, mi mamá siempre fue esa mujer fuerte, pero yo rompí ese patrón. Yo no quiero que esa imagen que es fuera del patrón divino de la mujer que es idónea, ela es ayudadora, ela no es la mandadora, ¿no? Ela es ayudadora. Entonces tenemos que tener nuestro lugar, porque a veces se le ve a la mujer fuerte, pero no es señal que ela manda, es un señal de que ela es ajuda a guiar esta casa e pone la casa em ordem. Então, quais são os patrones que vas a cambiar hoje? Quais são os patrones que necessita cambiar em sua vida hoje? Mañana, depois, não hoje. O Senhor está chamando a um cambio hoje em nossas vidas. Isaac não rompeu esse patrão. E por isso, obviamente, pone a las personas. Abimeleque, quando supo isso, le chamou e le dijo, ¿por qué nos hace? Porque Abimeleque lo vio quando ele acariciava a Rebeca. Claro, era sua mulher, la extrañava, pero ele viu. E quando Abimeleque, você sabe o prejuízo que podia haber causado a nós essa mentira, esse engano? Você sabe a consequência de uma mentira? Não, pero é uma mentira blanca, não passa nada. Passa. Hoy en día, cualquier cosa, usted cuando se acerca más a Dios, cualquier cosa que usted se acuerde del pasado, usted se va a sentir mal, porque yo mentí así. Pero fue en un tiempo, quizás usted no tenía tanta claridad sobre la palabra, pero hoy usted no debe mantenerse en ese mismo estilo de vida. Hoy no, hoy yo permanezco firme. Hoy yo voy a obedecer al Señor. No voy a repetir los patrones que fueron heredados. Yo heredé patrones. Yo le quiero decir, usted heredó patrones. Pero está en usted hoy romper esos patrones y decir, yo no quiero esa vida. Yo quiero que mis hijas casen, que casen bien, que tengan una vida saludable, que tengan hijos saludables, que tengan hijos que yo vea, como mis nietas que nacen. Que médico que vai dizer palavra para sobre mis hijos? Vai nada. Está roto em nome de Jesus. Está cancelado em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Por isso lo predico. Amém? A irmã Jennifer com o irmão Nino têm hijos, ¿verdad? Esses seus hijos vienen de uma herencia. Pero não importa a herencia que tuvieron, nós cancelamos as herencias. Porque são novos. Tem uma nova história. Amém? E isso é o que eu tenho que creer. Uma nova história sobre minha casa, sobre meus filhos, sobre minha família. Eu cancelo todo o que o inimigo está dizendo que eu tenho que heredar. Eu não vou heredar isso. Eu vou ser diferente. Quantos creem? Bendecido em meio da crise. Por isso há que limpiar o nome, ¿verdad? Há que romper todo. Porque aún em meio de todo isso assim eu vejo a misericórdia de Deus. Quando Deus tem uma palavra sobre sua vida, quando Deus tem algo sobre ti, não há nada que pueda impedir o cumprimento dessa palavra. E na vida de Isaac não foi diferente, porque em meio de todo isso, pois
Abimelech lo despacha, ¿verdad? Lo manda que se vaya. Y dice, nadie toque en él ni en ella, ¿verdad? Lo preserva, lo cuida. Y le da muchos para, como por decir, para que no venga ninguna plaga y ninguna maldición sobre nuestras vidas. Lo decimos que se vaya. Pero ellos se quedaron en la tierra, ellos no se fueron a otro pueblo, se quedaron ahí. Pero dice que Génesis 12:14, vamos lá. Usted está poniendo su lectura al tiempo, ¿sí? Usted que leyó mucho esa semana, ¿verdad? Pero vamos a leer más un poquito. Cuando Isaac sembró sus cultivos este año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. ¿Qué pasó? ¿Siguió qué? Eso, adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganados y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle, ¿qué? ¿Tenerle qué? Gracias por seguir la Biblia. Abra en Génesis 26 su Biblia, hermanos. Génesis 26, capítulo 26, versículo 12 al 14. Comenzaron a tener envidia. Ese es el problema. Dios se va a prosperar, pero en medio de la crisis, ¿verdad? Que Dios prosperó a Isaac, comienza a levantar aquellos que comienzan a tener, ¿qué? La envidia, claro. La tierra estaba en sequía, piénsalo bien. Y esa es una palabra muy profética para todos nosotros que a veces usamos mucho a nuestro favor. Que no importa lo que, yo les digo siempre, no importa lo que esté pasando en el mundo, Dios sigue prosperando a su pueblo. No importa lo que esté alrededor, Dios sigue prosperando la iglesia. Amén, iglesia. Por eso hay que permanecer. El punto es permanecer. Porque cuando yo permanezco en lo que es, porque nosotros, claro, aquí nosotros vemos la bendición es material, de abundancia. Pero permanecer significa estar cerca, estar con Él, estar en el lugar que Dios me puso. Y eso me da la garantía de que Él va a estar conmigo en todos los procesos, no importa lo que pase. Y aquí la tierra estaba seca, el lugar estaba fracasado, pero Isaac sembró. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Sembrar. ¿Qué necesitamos hacer? La iglesia tiene que seguir sembrando. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos salieron a sembrar en esta semana la palabra en esta ciudad? Esa es la diferencia. La iglesia, yo aprendí una cosa, que la iglesia, ela debe seguir regando la semilla, regar la semilla, no importa dónde sea, no importa si la persona va a venir a esta casa, o si ela después va para otra iglesia, pero la iglesia, ela tiene que regar semilla. Ela abre en la red social hoy, que es un privilegio que tenemos, ela está en la red social testificando, hablando, pasando servicio, pero la gente tiene que estar regando la semilla, evangelizando. Domingo pasado, muy lindo, tuvimos una tarde del café, ¿verdad? Dice, estaba apagado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Más de 70 personas, o 70 personas fueron bendecidos con un café pagado. Y la idea era, ¿cuál es? De decir que todo está pagado. Cristo ya pagó todo por él. Y fue una bendición. ¿Cuántos pudieron ir? ¿Cuántos estuvieron ahí regando la semilla? ¿Cuántos están aquí hoy de los 70 que recibieron ese mensaje de salvación? ¿Alguien que está aquí en esta mañana que recibió el café en la semana pasada? No importa. No importa. La iglesia sigue sembrando. La iglesia sigue regando la semilla. Porque Dios es quien da el crecimiento. La iglesia, ela hace su trabajo, usted hace su trabajo de regar semilla, regar semilla, regar semilla. Ahora el momento que Dios ve por ventura que ese es el momento, Él va a decir, ahora es el momento que de florecer en este lugar. Ahora es el momento que va a florecer esas semillas que fueron regadas por el camino. Y nosotros tenemos que seguir sembrando. Dice que Isaac sembró y mientras él sembró, dice que ele cosechó 100 por 1. Qué tremendo eso. Yo no creo que nadie en aquel pueblo
había recibido tanta bendición como Isaac. A los ojos de la gente fue evidente que el Dios de Isaac era algo sobrenatural. Alguien estaba con Isaac para bendecirlo a un otro nivel. Y Isaac fue próspero en medio de la sequía, en medio de tiempos adversos, mientras yo no tengo papeles, mientras yo no tengo condiciones, mientras parece que está todo difícil, yo prospero 100%. Yo voy avanzando. Yo voy viendo la bendición. Yo creo que ustedes no entendieron, ¿verdad? Pero yo le quiero repetir, mientras todo está difícil, mientras todo parece que está diverso, yo sigo prosperando porque yo sigo regando semillas. Yo no voy a parar de regar esa semilla porque es lo que hace con que yo sea próspero, bendecido en esa tierra. Amén, iglesia. Yo tengo que creer. Aleluya. Él cosechó 100%. Su riqueza aumentó, ovejas, ganado, cabra, siervos, todo le aumentó. Todo le fue más próspero. En todo él vio la abundancia del Señor. Por eso quizás en ese momento no vemos muchas cosas, pero yo sí cuando miro hacia atrás y lo miro aquí ahora, yo digo, Señor, ¿cómo tú has sido bueno conmigo? Dios ha sido bueno conmigo. Yo no sé si tú puedes decir lo mismo. ¿Cuántos pueden decir que el Señor ha sido bueno contigo? La palabra dice que Él llegó a ser muy poderoso. Mira, que causó un temor en los que estaban, y hasta mismo Abimelech, que después lo echó, lo pidieron que se fuera. ¿Sabe? Pero ese es el punto, porque la bendición te comienza a perseguir. La bendición va a decir quién eres y con quién está contigo. Eso es bien importante en ese momento, hermanos, donde yo veo la bendición del Señor. Hay un favor de Dios sobre tú. Hay un favor de Dios sobre nosotros. En esa mañana yo quiero agarrar esa palabra y decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer en los momentos difíciles. Yo quiero aprender a permanecer, porque cobardes hay muchos, pero los valientes son pocos. ¿Ah? Son pocos, y son esos que se arrebata el reino de los cielos. Son esos que conquistan lo que nadie logra conquistar. Génesis, vamos lá. Abra su Biblia, iglesia, abra su Biblia. Del 15 al 17 dice así. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún lugar, a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y estableció. Yo platiqué eso y a mí fue algo impresionante cuando Dios me dijo, termina el desierto, pero vas a entrar en un valle. Nunca había sabido que era tan bíblico eso. Y así como Isaac, él estaba en un desierto, una sequía, en un momento difícil, pero el Señor dice, sale de ahí y vete para el valle de Gerar. El valle de Gerar no quiere decir que va a estar la bendición, que va a estar completo, que ya llegaste en el lugar, en el tope, que ya todo está bien. El valle de Gerar significa que todavía está en el proceso, pero comienza a caminar un poquito más plano. Encuentra algunos pozos. Y fue lo que pasó con Isaac. Encuentra los pozos donde su papá había abierto los pozos. Pero los mismos filisteos habían cerrado los pozos. Fíjate que Isaac tiene una parte tan importante en la historia. Y la historia de los pozos es algo que marca la historia de Isaac. Los pozos son lugares, fíjate que los pozos en ese momento, en ese lugar y en ese desierto, significa oro.
porque es el lugar donde va a alimentar a su ganado, el lugar donde va a poder plantar. Oro no significa nada en el desierto. Dinero no significaba nada, pero pozos abiertos significaba riqueza, porque ahí se alimentaba el ganado y ahí se tenía la plantación y ahí se tenía todo lo que ellos necesitaban. Eso era abundancia. Y dice la Biblia que la prosperidad de Isaac generó envidia. Hace unos días yo pasé por una situación y yo había ido a una reunión. Y después que fui a esa reunión, me sentí como que algo pasó. Y entramos en una guerra y comencé a orar. Oré con el grupo de pastores, intercesores. Comencé a orar porque sentí algo muy pesado. Sentí como una envidia sobre mí y sobre la iglesia. No es que soy muy poderosa, no, hermanos, pero a veces genera en las personas, a veces usted ya se dio cuenta que a veces usted no tiene nada y tiene gente que tiene envidia. A veces la persona tiene más que tú y todavía tiene envidia. Pero usted sabe que es una envidia maligna, algo para abrir, ¿verdad? El proverbio dice que no hay maldición que no viene sin causa. Entonces hay personas que buscan una causa para maldecirte. Entonces yo de verdad, después que fui en esa reunión me sentí tan pesada. Hubo una guerra dentro de la iglesia tan fuerte. Y me acuerdo que compartí fue con Lady y nosotros salimos y yo comencé a decir, no me gustó. Después de ese día no me gustó. Sentí algo fuerte. Hermanos, si hay algo que Dios me ha dado, gracias a Dios, y no por vanagloria le digo, es un discernimiento. Las personas a veces están al lado, están muriendo de envidia, pero yo no puedo hacer nada por eso, ¿sabes? No es por mí, porque no estoy aquí porque merezco. Yo le dije al Señor, no estoy aquí porque soy buena, demasiado, que tengo la capacidad. Es por la gracia de Dios que estoy aquí. No tengo hay mucha gente mucho más capacitada, pero Dios me escogió a mí, ¿qué voy a hacer? Y tengo que obedecer, más bien, yo tengo que obedecer y yo tengo que ser fiel y yo tengo que procurar crecer y avanzar. No puedo estancar. Entonces, no es una cuestión, y yo me acuerdo que en ese tiempo entonces yo comencé a tener esa guerra y yo dije, ¿sabe qué? Yo ya no voy a participar de eso. No voy a participar porque siento que abre una ventana donde las personas, a veces, ¿verdad? Porque a veces se comparte cosas, pero en vez de se sentir bendecido, levanta un espíritu en contra de mí, en contra de la iglesia. Porque como pastor de la iglesia, lo que viene a mí, ataca a la iglesia también. Lo que lanzan contra mi vida, la iglesia lo va a sentir el peso muchas veces. Entonces yo tengo que tener discernimiento. Y yo dije, ¿sabe qué? Infelizmente voy a tener que cortar ciertas cosas. Yo tengo que aprender a limitar ciertas cosas en mi vida. Aunque parece que es bueno, aunque parece que es importante, aunque parece que abre influencias, pero eso no me está ayudando a mí y va a perjudicar a la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Decisiones. En ese caso, Isaac fue levantado contra él un espíritu de envidia. ¿Qué más tiene en ese mundo? Envidiosos. ¿Qué más tiene? Yo otro día hablaba sobre escogidas. Conseguí unas cosas ese año que fue impresionante. Yo estoy impresionada. Cada día me impresiono más cómo recibí el apoyo de escogida este año de la comunidad y no nada de la iglesia. Y yo dije al grupo, ¿yo sabe qué? Yo por muchos años traté y traté mucho de que varias pastoras fueran esa conexión de escogidas, pero nunca quisieron. ¿Por qué? No, es para levantar el ministerio de Elizabeth, es para hacer grande a ella. No, eso es que, entonces piensa en mí, no piensa en el reino. Es que Dios puso a mí. Hace muchos años cuando comencé escogida, yo reuní las pastoras de la ciudad y yo dije, Dios dio esa visión, pero no quiere decir que yo voy a ser la líder. Entonces, ¿sabe qué me dijeron? No, pastora, si Dios te dio esa visión, nosotros te seguimos. Yo te pregunto, ¿sabe cuántas pastoras de la ciudad tiene conmigo? Ninguna. Entonces,
porque no entiende la visión del reino. Y nosotros necesitamos ampliar nuestra visión. Por eso Dios extendió Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee viene. ¿Por qué? Porque Dios extendió la visión, salió del ciclo, porque Dios no te va a permitir que muera su visión. Dios no va a permitir que la visión muera. Dios va a seguir con la visión. Si quiere o no quiere, pero Él va a seguir con la visión. Ese es el punto. ¿Sabe? Cuando le confrontaron a Él y le dijeron que se fuera, Él no peleó. Él simplemente se fue. Y ese se fue es una señal de que llegó el momento. Entender los tiempos. Y salir en el momento exacto que ya sabe que ya llegó hasta aquí. Dice que entonces comenzaron, yo creo que ya venció mi tiempo, los 3 pozos. Génesis 26, de 18 al 22. Y no voy a poder leer porque senão nos va a tomar el tiempo, ¿ok? Pero usted va a leer en la casa de tarea. Los 3 pozos. Isaac llega al valle de Gerar y comienza a reabrir los pozos de Abraham. Eso es lo que él está tratando de hacer, es restablecer lo que su padre comenzó, restaurar fundamentos espirituales, restaurar fundamentos básicos, restaurar bendiciones que acompañaba de su papá. Y dice que el primer pozo se llama Esek, que significa disputa. Los pastores de Gerar riñeron, que se sintieron, no le gustaron, se molestaron. Pero encontraron agua, pero apareció la contienda. Esos 3 pozos van a significar una historia en nuestra vida. Va a significar cosas que va a pasar muchas veces en el proceso de que usted decide permanecer. Esek significa contender, disputar, pelear por algo, oprimir. Nos enseña que hay bendiciones que van a llegar a nuestras vidas, pero que va a tener oposiciones. No toda batalla merece, porque dice que Isaac simplesmente dejó y se fue. Él no peleó por eso. Porque sabe por quê? Ele tinha um destino. O destino de Isaac era Berseba. Não era allí. Então, não vale estar peleando por coisas. A vezes, nós nos ponemos em uma posição de que temos que fazer valer nosso valor, quem somos, para que sepa. É melhor entregar a outra mejilla, meu irmão. É melhor dar a outra cara. É melhor que se sienta com vergüenza mesmo, não há problema. Não há problema. Pero nosotros como cristianos a veces queremos prevalecer en nuestra postura, que es así. Y yo no voy a humillarme ahí. Yo no voy a hacer eso, porque mira lo que me hicieron. No, es ahí donde tú te bajas más. Pero qué pueblo más difícil es el pueblo cristiano. Orgulloso. Como somos orgullosos. Decimos que tenemos a Dios, pero somos orgullosos. No nos humillamos. Yo contaba una historia para mi esposa esta semana, que me pasó hace muchos años, recién convertida. Un muchacho era casado y eran amigos, todos de niños. Y él era el esposo de mi mejor amiga, vamos a decir así. Y bajamos, y él participaba del coro de los jóvenes. E houve um ensaio, eu estava aí, eu participei, foi a única vez que participei com jovens, quando eu estava na igreja, que me converti. E quando bajamos, ele me disse, era o mesmo caminho, vivíamos no mesmo trajeto, pero ele decidiu ir até a porta de minha casa, porque era meio peligroso, onde vivíamos. E quando pero ele se quedou, e eu não me gostou, né, porque eu era solteira, ele era casado com minha amiga, E seguiu conversando. Pero sabe quando você parece que quer, ok? E não consegue sair? E o irmão dela passou por aí e de repente ela vino como uma fiera. E vino, pero me humilhou bastante, me humilhou. E eu estava naquele primeiro amor, né, de Deus. E eu cheguei lá dentro de minha casa, chorei tanto.
Llorei, pedi perdão a Deus. Eu disse, Senhor, tu sabe que eu não tenho nem nada. Não. Eu estava aí como realmente, pero foi algo muito, muito vergonzoso para mim. E me dormi triste, chorei, orei. E na manhã temprano, ela tocou minha porta e me disse, Beth, eu vim aqui pedir-te perdão. Perdão por mis palavras, perdão por isso. E eu le dije a meu esposo, eu nunca vi isso aqui em América. Eu nunca vi as pessoas venir pedir perdão. Eu nunca vejo as pessoas que saem da igreja volver e dizer, pastora, perdão por lo que nós hicimos. Nunca vi. Nunca vi. Perdão que eu falei mal. Perdão por as palavras que talvez lhe ofendeu, que chegou a seus ouvidos. Nunca escutei. E eu le digo, se há algo que eu hice algo que eu sei que eu foi mi falta, eu procuro pedir perdão. Pero se há algo que você não vê em América, em las pessoas, é reconhecimento. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer onde caímos e volver ao primeiro amor. Muitas pessoas estão bajo maldições porque não se arrependem de onde caíram. Ai, pero não quero mais congregar nessa igreja, pero eu devo pedir perdão. Se eu saí de uma mala maneira, eu devo pedir perdão a meus pastores. Eu quero romper, não quero heredar nada desse passado. Eu devo pedir perdão se você me sentiu mal. Hoje na manhã eu dije a meu esposo, ayer ele se enojou comigo. Eu estava com a razão, pero anyway, né? Pero tu sabe, né? Amém, né? Tu sabe, né? Então, eu tinha razão, pero eu le dije algo e se enojou. Pero ele se enojou. E eu me quedei relax porque eu senti que estava com a razão, né? Pero hoje na manhã eu le dije, me perdona se você sentiu mal com o que eu te dije. Não dije, eras verdade. Não, eu le dije, me perdona. Eu sim, aí está. Eu le dije, perdona porque a vezes tenho muito que aprender, tenho que crescer todavia. E me perdona porque necessito melhorar. Eu te amo, me perdona. Então, aí ele me disse, sim, te perdono, me perdona também. Pero a ver, o orgulho, né? Não. E me disse, eu peleei contigo e não dormi bem. Pero eu sim dormi bem. Eu não dormi. Porque aí você vê a consciência limpa. Temos que entender que o inimigo sempre vai buscar uma maneira de disputar contigo, de pelear contigo, de hacerte perder a bendição. Isaac, sabe o que é isso? Me voy. Vai. E deixou esse lugar. Pero ele não desistiu. A palavra diz, perdão, ele estava onde? Ezequiel, né? E agora ele abre outro poço que se chama Sitna. Sabe que essa palavra Sitna, a raiz dela é adversário, Satanás. Então, aí se diz acusação, hostilidade. Novamente surge problema. Ele só estava levantando os poços em lugares que le estava aberto para abrir os poços. Pero havia exército de inimigos, de envidiosos, exército de gente. Hermanos, se há uma coisa que vamos a pelear em nossa vida, são com pessoas envidiosas, pessoas que vêm querendo roubar o que é nosso. Isso vai levantar todo o tempo. E como vas estar? Preparado, listo para enfrentar, salir sem ter que pelear por isso? Dice, outra vez Isaac decidiu não pelear. Mira que homem mais calmado esse se tornou, verdade? La gente, el enemigo aí, la acusação, esse não é seu lugar, salga de aí, tu não merece, salga, tu sabe que aí não é seu lugar. Quantas pessoas te dizem, você vai em CCI, por que vai em CCI? Aí não é seu lugar. Não, meu irmão, não escute essa voz satânica, não. Salga, Sitna daí. Salga, Sitna daí, verdade? Vamos enterrar esse poço ahorita mesmo. Você já esse poço, eu não vou aceitar esse tipo de conversação sobre meus ouvidos. Amém? Quantos estão aí? Pero dice que ele abre o terceiro poço. O terceiro é a vencida, verdade? Rehoboth
significa espaço amplo. Esta vez nadie discutiu com ele. Então Isaac declarou: agora Jeová nos ha prosperado. Hermanos, sem peleia, sem nada, sem controvérsias, sem ter que gritar, sem alçar a voz. Eu sei que o Senhor me ha colocado em um lugar e me ha prosperado. O Senhor, quizás no processo, não quer dizer que Sec ou Sitna não era plano de Deus. Era plano de Deus para ensinar-me a callar-me, a silenciar-me, a não ter que discutir. Ai, hermanos, se há uma coisa mais absurda que eu vejo, são as redes sociais. Você não me vê nas redes sociais. Você não necessita ver-me aí, exponiendo-me. Ai, ponendo coisas expostas para dizer que está atacando a um, atacando a outro. Hermano, la rede social, hermano, primeiro, se você quer, usa-la como de bendição para ti, para tu família, ¿verdad? Coisas lindas. E se quer, pode usá-la como propaganda de Cristo, ¿verdad? Um versículo, uma palavra de bendição, pero nunca para escrever um montão de coisas atacando gente. Que, meus hermanos, isso é ridículo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para bendecir. E a boca que sale bendição não pode sair maldição. Eu não posso maldecir. Essa semana eu vi um Reels e a mulher dizendo: perdão, era desses países caribenhos assim forte, né? Tá? E ela dizia: se você não ofrenda, tu não merece, não sei o que te caiga a maldição, que te malogre o carro, que te... Padre mío. Hermanos, mi boca no puede salir eso. Por eso yo digo, si usted va a contribuir, contribui con alegría. Si no va a contribuir con alegría, no contribuya, ¿no? Mejor. Es con alegría, hermano. Mi boca está aquí para desear palabras saludables, bendecidas, fuertes sobre su vida, de creer a Dios. Las personas llegan a mí y me dicen: tengo un diagnóstico. ¿Qué voy a decir? Debe ser el pecado. Algo pasó con eso. Porque siempre voy a pensar la desgracia. Siempre voy a pensar lo peor. Pero si mi boca siempre... No puede creer que Dios te va a sanar. Hay algo de Dios. Palabra de Dios dice que pondrá las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanos. Es palabra de bendición. Hay promesas demasiado en la Biblia para atacar las maldiciones, hermanos. ¿Cuántos están conmigo? Ensanchar, dar a libertad, estender, abrir camino. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es un rebote en nuestras vidas. Yo quiero que su vida, mi vida, que sea de bendición. Eso nos enseña que Dios no solamente da bendición, pero también prospera el espacio donde estamos. Porque eso nos ayuda a sostener las bendiciones que vamos a tener. Esse lugar tem que ser próspero, esse lugar tem que ser bendecido. Todo lugar onde vamos vai ser prosperado, porque vai sostener a bendição que Deus ha colocado sobre minha vida. A expansão chega depois de quê? De la perseverança. A expansão chega depois de la perseverança. Diga comigo isso. A bendição chega e a expansão chega depois de la... Todo é perseverancia. Todas as batalhas devem pelear-se, pero algumas em silêncio. Algumas te vas a levantar e ir-se, e algumas vai chegar o momento da confrontação. A vezes Deus chegou o momento, eu quero crer nisso, verdade? Chegou o momento de Deus mover-nos para um lugar mais amplo. Rehoboth de Deus ha descendido sobre CCI en ese tiempo. Perceba, es realmente el lugar del altar. Póngase de pie. No vamos a terminar el servicio, pero vamos a terminar la predicación. Yo quiero leer para concluir eso. Amén. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré a tus descendencias y se convertirán en una gran nación.
Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y su siervo cavaron otros pozos. Yo le quiero decir una cosa. Hay una palabra de Dios sobre nosotros. Hay una palabra de prosperidad y de bendición sobre la casa y sobre su vida. Cuando Dios lo lleva a Berseba, allí Dios habla nuevamente con él y le da una palabra nuevamente. Y Dios firma nuevamente el pacto que tuvo en el pasado con sus antepasados. Y entonces la respuesta inmediata de Isaac fue levantar el altar. Buscar la presencia de Dios, establecer este lugar como casa de Dios. Invocó el nombre del Señor, plantó ahí su morada, puso ahí su tienda y entonces de nuevo a cavar pozos. No hay parada para nosotros, no hay descanso para nosotros, no es aquí vuestro descanso. Nuestro descanso está en batallar nuestras batallas, en pelear nuestras causas, cavar pozos, seguir buscando agua y declarar que Dios está por nosotros, que Él está delante de nosotros. La cuestión aquí es saber permanecer en Dios, estar en Dios, confiar en Dios y saber que Él abrirá puertas donde no hay. Si hay algo que Dios es maestro, es abrir puertas donde no hay puertas. Y yo estoy seguro, así como Él abrió las puertas a Isaac en el desierto, Él abrirá la nueva senda, nuevo camino a su vida en esa temporada. Yo creo en eso. Y quiero declarar en esta mañana que nuestro camino será un camino quizás no muy fácil nesses próximos anos, pero vai ser de vitória. Agora vamos conseguir a ver as águas fluyendo desse manantial. ¿Sabe que era? Eram fuentes de água viva que ele lograva aí cavando seus poços. Salia água viva, para quê? Para alimentar, para fortalecer e hacê-lo prosperar. Deus tem muito para dar-te. Não te salgas del lugar donde estás. Permanezca, sea fiel en el poco. Sea fiel en el poco y sobre mucho te pondré. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te bendigo por tu palabra, Señor. Bendiga, Señor, tu iglesia. Ministra, Señor, el corazón. Y firma esta palabra en nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a permanecer en la verdad. Padre amado, que en esta mañana todo lo que tú has hablado, Señor, sea un renuevo para nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo quiero orar sobre esta casa y quiero hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que no entregó su vida a Jesucristo y hoy quiere tomar esa decisión y entregar su vida a Cristo, si quieres entregar o renovar sus votos con Cristo en esta mañana, levanta su mano así y diga: yo quiero aceptar a Jesucristo, yo quiero renovar mis votos con Cristo en esta mañana, yo necesito al Señor. Si hay alguien, levanta su mano así y diga: yo quiero. Amén. Ali hay una señora que está con la mano. Ahí estás. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano y entregar su vida a Jesucristo en esta mañana? Amén. Amén. Gilly. Amén. ¿Alguien más? Si usted extiende las manos, vamos a considerar que usted está levantando su mano para que alguien ore por ti. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ora con Él. Ora con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, mira esas vidas, Señor, que levantan sus manos, que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bendícelas, Dios.
Bendícelas, bendícelas de una manera especial. Gracias, Señor, porque tú estás ampliando, Señor, los territorios, estás ampliando, Señor, las vidas en esta mañana. Todo lo que ellos tienen, Señor, sean prosperados. Todo lo que ellos, donde ellos pongan, Señor, sus manos, Señor, prospere. Donde ellos pongan la planta de sus pies, tú le entregas por herencia, Padre. Que en el nombre de Jesús la bendición les persiga. Haya un favor tuyo sobre ellos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. El mensaje ha terminado y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invitamos a que lo recibas hoy. Solo repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en el 1709 Old Easley Bridge Road, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Y si no puedes visitarnos, busca una iglesia cristiana cercana a ti. Recuerda, Dios tiene grandes propósitos para tu vida.